Bueno, nos encontramos el día de hoy hablando con el director y fundador de la consultora Telconomía basada en Monterrey, México, Jesús Romo. Es un analista y consultor independiente que tiene alrededor de 6, 7 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y entre otras cosas cuenta con un máster en análisis de políticas públicas y medios de el TEC de Monterrey. Jesús ha estado en los últimos años analizando mucho el tema de espectro radioeléctrico, las asignaciones y las estrategias de los distintos gobiernos de la región al momento de asignar este espectro o al momento de imponer otro tipo de regulación, ya sean topes, ya sea regreso de espectro, etcétera. Jesús, bienvenido y muchísimas gracias en estar el día de hoy hablando con 5AG Américas. Y comencemos por la casa. ¿Cómo ves la situación de asignación de espectro radioeléctrico en el mercado mexicano luego de anuncios de varios operadores en los pasados años de que están regresando algunas frecuencias? Bueno, pues estamos en un año que creo que es crítico porque tenemos ya 2 años consecutivos en donde se han registrado, como bien lo apuntaste, y bueno, en primer lugar, gracias José por esta invitación a conversar. Tenemos ya 2 años seguidos en donde se ha retornado espectro y uno de los factores que, digamos, no se dice explícitamente en las renuncias, pero que ha sido un tema que incluso los reguladores lo han tratado con otras autoridades, con otros poderes, el ejecutivo y el legislativo, es por el precio de los derechos anuales que se tienen que cumplir por utilizar este espectro. Ahora son cantidades muy altas y sujetas a cambio. Entonces, 2019, para recapitular y para que la audiencia lo tenga en el radar, 2019 AT&T devuelve en el resto de México, menos en el norte, frecuencias que heredó de Nextel, que usaba en trunking en 800 MHz. Telefónica inicia en 2019 el proceso para regresar todas sus concesiones de espectro. Va a migrar bueno, firma un acuerdo con AT&T para utilizar, digamos, su última milla radioeléctrica para conectar. Y en diciembre de 2020 devuelve otro set de frecuencias que lo que nos provoca es de que México de casi está rozando los 600 MHz de espectro asignado para servicios móviles, ¿verdad? Espectro IMT tenemos un poco más, pero servicios móviles estábamos casi rozando los 600 y ahorita bajamos a los casi 490 MHz aproximadamente. Entonces, pues tenemos ya 2 años de retroceso en capacidad que se está asignando. Y digo que puede ser un año clave porque estamos a la expectativa de nuevos procesos de asignación de espectro que más que revertir la capacidad, pues esperamos que dote de más variedad de capacidad a los operadores que siguen operando una red radioeléctrica. Y por otro lado también tenemos preguntas sobre si la banda de 3.5 GHz, que ya se renovaron las licencias, pues obtendría permisos para que pueda operar como espectro móvil. Pero en general, pues expectativas sobre estos procesos, cómo van a surgir, si los términos serán atractivos o si nos vamos a quedar con México, con un país de menos de 500 MHz y pues un poquito rezagado con respecto a otros países de la región. ¿Y por qué están devolviendo espectro? Recapitulando o bueno, en congruencia con lo dije, con lo que mencionabas un poco, los operadores no dicen explícitamente que es por temas de lo que cuesta ese recurso, pero todos los operadores están sujetos, o sea, los operadores que usan las bandas IMT y servicio celular, pagan cada año ciertas cuotas, ¿no? De derechos por el uso del espectro. Esos pagos anualmente son o sea, si tú juntas no sé, 18 años, 20 años de lo que tienes que pagar por la duración de la licencia, esas cantidades que tú pagas al Estado mexicano, ese es el mayor componente del precio de la licencia, ¿verdad? Quizás esto es importante para otros colegas en América Latina, o en Estados Unidos, por ejemplo, cuando te presentas a un proceso de subasta de espectro, la cantidad que pagas, el precio de subasta, es o la totalidad o la mayor parte de lo que pagas por esas licencias, ¿verdad? Se pagan otros temas como el canon, pero en México y creo que hay otros países, creo que está también Ecuador y España, por ejemplo, tú pagas ciertas cuotas anuales, ¿verdad? Por utilizar este recurso. En México, el problema que veo yo de fondo es cuando un operador se presenta a una licitación,
paga obviamente un precio de subasta, que es como el enganche por acceder a ese recurso, y está en una circunstancia donde dice, bueno, de acuerdo con la ley de México, ahorita tendría que pagar anualmente, por así decirlo, 100 pesos por este set de frecuencias que obtengo ahora. El problema que veo es de que cuando vienen otros objetivos de política pública o de gasto público, esas cantidades que están en una ley pueden cambiar. Entonces, no se le da certidumbre a los operadores porque si tú decías, bueno, tengo que pagar 100 pesos por 20 años, se te presenta, por ejemplo, una crisis como la pandemia, tienes otras necesidades de gasto y dices, bueno, en lugar de 100 pesos por los 18 años que me quedan, tengo que pagar ahora 200, ¿verdad? Entonces, se genera esa incertidumbre y eso creemos, y bueno, sostengo yo que es un factor predominante en por qué se están regresando frecuencias, por qué se regresaron en AT&T y en parte de por qué Telefónica lo está haciendo, ¿verdad? Telefónica también tiene otros temas estructurales, ¿verdad? La compañía separó a las filiales latinoamericanas, excepto Brasil, para reducir un poco la exposición a los riesgos de la región y también, digamos, Telefónica, aparte de esos pagos, bueno, pues también está reduciendo sus gastos de operación que le pueden ayudar a ser más rentable a partir de estos cambios que quiere hacer Telefónica como grupo, pero también a la realidad, ¿verdad?, de altos costos que se enfrenta en México el operador. Ok, México se ha caracterizado por ser el primer país de América Latina que te anuncia una hoja de ruta en términos de cuánto va a ser todo el espectro asignado para servicios móviles. Luego tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones haciendo prácticamente asignaciones anualmente. ¿Cuál es la posición de este ente autónomo y cómo tú ves que va a ser el resultado de la próxima subasta, próxima subasta, sí, el IFT 10 como lo están llamando? eh, ¿En qué contexto cae? ¿Cuánto interés puede crear este tipo de subasta cuando tenemos tres operadores minoristas, dos de ellos regresando a espectro y uno mayorista que si participa tendría que cambiar todo su modelo de negocio para ofrecer servicios minoristas? ¿Qué piensas? Claro, bueno, pues en principio yo creo que mencionas algo bien importante que es con el ente regulador que tenemos en México, se tiene, digamos, se está creando, bueno, no el hábito, ¿no? Se tiene el mandato de decir cuál es la capacidad que puede ser sujeta a oferta pública y un regulador activo en ofrecer espectro, que digamos, se ofrece, pero si no se coloca, pues ya es otro factor. Ahora, en el tema de la IFT 10, yo he sido muy vocal en moderar las expectativas, no por culpa del IFT, ¿verdad? El IFT está cumpliendo una obligación de decir, aquí tenemos espectro disponible, se va a poner a disposición del mercado y vamos a ver si hay interés o no. Yo creo que es una licitación en donde tenemos que moderar expectativas porque creo que mucho del espectro que se va a ofrecer, pues es espectro que se regresó o es espectro que está muy fragmentado, ¿verdad? Que no hay, de hecho también en 2.5 creo que hay una parte de ese espectro que lo regresó un operador que era Ultravisión, pero digamos, en las bandas que creo que son más mediáticas, que son las de 800 MHz y 2.5 GHz, pues en la de 800 la pregunta es, si AT&T devolvió ese espectro, pues quiénes son los que pueden quedar ahí, quiénes pueden demandar esa capacidad, ¿verdad? Y para mencionarlo con nombres, podría ser Telcel o Altán, que son los, digamos, tiradores que todavía estarían comprando espectro en próximos concursos, pero pues se ve complicado, ¿no? Son bloques de 20 MHz en los estados que no se consideran el norte de México, y en el norte de México son a veces canales muy chiquitos. Entonces, creo que en la banda de 800, pues si es un espectro que se regresó y que es poca capacidad, el pronóstico es reservado. En la de 2.5 yo creo que puede haber un poco de interés en el sentido de que si hay bloques o capacidad disponible en municipios, porque también esto es importante, ese espectro está fragmentadísimo por municipios más que por regiones, pues tal vez puede haber una elección de bloques. Creo, cuando hablamos de 800 y 2.5, un escenario de licitación de sobras. Entonces, ¿quiénes podrían estar interesados en esas obras de 2.5? Pues yo creo que sería Telcel, porque es el bloque, de hecho, que compra a MBS, pero también puede ser mucho cherry picking, ¿no? A la hora de ver
qué municipios pueden ser. Y lo que estaba yo reflexionando era si la banda de, bueno, porque hay otros dos bloques, que es 1.9 GHz, una extensión, y AWS-3, un bloque que se quedó desierto desde 2016, que nadie lo quiso. Pues mi pregunta es si ese espectro lo consideran los operadores como algo que les pueda ayudar actualmente. ¿A qué me refiero? En México, a diferencia de país, por ejemplo, como Panamá, no se contempla una asignación temporal de espectro, ¿verdad? En Panamá tenemos que el gobierno fue creo que el primero, José, o de los primeros en América Latina, que dijeron vamos a asignarle temporalmente, sin costo, a los operadores móviles más espectro para que puedan satisfacer la demanda de datos que tenían, tener capacidad adicional en su red. En México no tenemos esa figura, entonces no sé si América Móvil o AT&T vean el bloque de AWS o de 1.9 como un bloque que no podían obtener de manera, o sea, con un procedimiento temporal y que ahora les haga sentido para atender mejor a sus clientes. Pero en general creo que es una subasta que puede, no sé si quedar desierta, pero creo que el interés no va a ser tan grande como se puede anticipar, porque aparte tenemos, y con esto hacemos un mini segue, otra subasta que puede ser más interesante, ¿no? Que probablemente la vamos a ver promocionada como una licitación 5G de espectro fresco y que puede ser interesante para avanzar a la siguiente generación. Entonces, lo que estás diciendo es que en un país donde históricamente tienes al menos tres postores para espectro radioeléctrico, en un entorno donde se prima la recaudación de dinero, vamos a tener menos empresas compitiendo por espectro, lo que a su vez significa menos dinero recaudado porque no va a haber tanta puja. Sí, y también eso es bien importante porque otra cosa que me faltó resaltar es de que si las bandas que vas a ofrecer en esta licitación están sujetas a aumento, pues muy probablemente desestimes o más bien generes un desinterés en adquirir esas nuevas obligaciones. Y aquí mencionas algo yo creo que muy importante, ¿no? De que el gobierno federal obviamente tiene que malabarear un presupuesto muy complicado, ¿verdad? En México. Y a la hora de ver el espectro, pues se le sigue. En 2020 tuvimos una muestra clara, ¿no? De esto sigue siendo una herramienta recaudatoria para el Estado. ¿Qué es lo que va a pasar si la meta, si las cantidades, ¿no? Recaudadas por ese espectro se vuelven muy altas? Pues puede que el mensaje para la industria sea, haz lo que tengas que hacer con el menor espectro que puedas tener, y eso puede desalentar digamos, el progreso en las tecnologías de información y comunicaciones, en el avance a redes un poco más robustas, etcétera. Entonces, creo que o sea, se tiene que equilibrar la meta recaudatoria con, digamos, entender bueno, uno, en la industria móvil, por ejemplo, los ingresos que se tienen por servicio pues se han o estancado o incluso reducido, no son tan dinámicos. Y otra cosa es que los operadores tienen diferente escala, ¿verdad? No es lo mismo un AT&T que tenga que absorber con una base de menos de 20 millones de clientes estas obligaciones a una América Móvil que tiene 70 millones de clientes y que tiene una escala distinta que le permite pagar, ¿verdad? Por megahertz, si lo quieres decidir, dividir una cantidad diferenciada. Entonces, también o sea, el espectro lo veíamos como el espectro de hecho si lo ves no está incluido en el régimen de preponderancia, ¿verdad? América Móvil no le dice, tiene más del 50% de las frecuencias y está sujeto a regulación, no. Pero esta escala, ¿no? De los operadores nos hace pensar ahora en un segundo piso, ¿verdad? En México tienes que pensar en política de espectro, pero también tienes que ver la política de competencia. Entonces creo que ese es uno de los, aparte, digamos, de operadores tradicionales yendo por menos espectro, quizás esa demanda de espectro sesgándose un poco más digamos, al operador dominante. Y entonces, ¿cómo ese escenario que acaba de mencionar de posiblemente una licitación desierta encaja en los planes de desarrollo digital nacional y todo la iniciativa de la presidencia del presidente de México, Andrés López Obrador, de dar mayor cobertura a todo México? Entonces, sobre todo cuando prima la cobertura geográfica y no la cobertura poblacional, como toda esa estrategia de desarrollo donde explícitamente se dice que parte de las telecomunicaciones
va a funcionar y qué puedes comentar tú acerca de su agenda de digital de desarrollo nacional. Bueno, obviamente la agenda, digamos, desde el Ejecutivo tiene algunos alcances diferenciados y de hace años creíamos que la estrategia o los insumos que tenía el Poder Ejecutivo eran temas, por ejemplo, como la red troncal y sobre todo el programa de México Conectado. Creo que el nuevo gobierno no incorporó bien y es más, hasta eliminó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Subsecretaría de Comunicaciones. Entonces, de tajo hay un mensaje muy extraño, ¿no? Como hay interferencia en estos mensajes del Ejecutivo al inicio hizo un censo de cuáles eran los poblados en donde había situaciones digamos, población marginada y en donde se podían incluso ibanar proyectos con operadores en espectro no licenciado. Y tenemos también por eso, al mismo tiempo un rechazo, ¿verdad?, de continuar el proyecto de la red troncal como lo teníamos, en favor de empoderar a la CFE como un posible proveedor. Entonces vemos que de inicio, José, hay muchos mensajes mezclados y ahí creo que la perspectiva del Ejecutivo, ¿no? Al menos lo público que han mencionado el aspecto de la dimensión geográfica, que creo que eso le tocaba moderarlo más a la Secretaría de Comunicación y Transporte, es decir, esto es un tema de población, porque incluso el mismo censo que hacen ellos va en el sentido de la población, ¿verdad? No va en el sentido de la geografía. Y aunque el gobierno federal, bueno, más bien el Poder Ejecutivo, no pueda imponer condiciones en las subastas o licitaciones de espectro, ellos tenían una manera de coordinar, ¿verdad?, con el IFT, qué puede hacer CFE, o sea, mi modelo de llevar conectividad y hacer desarrollo digital, qué puede hacer CFE en combinación con tu política, ¿verdad?, de poner obligaciones de cobertura en las licitaciones de espectro y con Altán, ¿verdad? Entonces, en lugar de ver a un poder ejecutivo inscribiéndose en un universo un poco más grande, se tiene como que una percepción de que se trabaja de manera disociada y que no necesariamente están apuntando hacia el mismo lado estas corrientes de política que se pudieran incorporar, ¿verdad? Porque la parte, por ejemplo, del tema de llevar infraestructura de fibra, pues quizás el Poder Ejecutivo puede tener a través de la CFE una solución que no habíamos contemplado, pero en la parte de acceso radioeléctrico, ¿verdad?, ahí es donde tenía tal vez que preferir ver qué estaba trabajando el IFT por un lado, cuál es el resto del calendario que tiene Altán y cómo tratar de hacer alguna concatenación. Y eso también nos lleva a hablar de cómo se paga por el espectro, ¿verdad? Porque uno de los modelos que hemos visto en América Latina es, en lugar de que se abone una cantidad, ¿verdad?, a la Tesorería Nacional, que esa obligación que no se te quita, tú la cumplas, digamos, sustituyendo, o bueno, más bien agarrando esa obligación, ¿verdad?, de llevar servicios a ciertas partes, y esa sea tu manera de cumplir, al menos por unos años. Entonces, mi perspectiva, José, de la estrategia o la ruta de desarrollo digital es que está muy operando en un vacío y que está desaprovechando una oportunidad de trabajar con un panorama que no teníamos en México hace 25 años. Déjame ver si te entendí bien. Me Ujú. estás planteando un escenario caótico, más o menos, en donde no hay una hoja de ruta bien definida. Eh, Replanteo la pregunta, ¿qué tipo de incentivos se está dando, se está entregando al gobierno para fomentar el despliegue de infraestructura en aquellas zonas más vulnerables y teniendo en cuenta que cobertura no es servicio, qué tipo de iniciativas, qué tipo de incentivos, subsidios se están dando para que la gente que tiene menor poder adquisitivo pueda acceder a estos servicios? Y miro el ejemplo de Colombia, donde sí se hace una licitación de espectro donde el precio por megahercio por pop es bastante alto, pero hasta un 60% del monto que se tiene que pagar al gobierno se puede deducir en términos de infraestructura. Chile históricamente ha utilizado procesos de concursos de belleza imponiendo metas de cobertura en zonas rurales, localidades apartadas y en, en geografías más vulnerables. Brasil en su momento históricamente ha
eliminado tasas impositivas para dispositivos de bajo costo. Entonces, ¿qué estamos viendo en México? Sí, estamos escuchando de que tenemos que mejorar la tecnología, tenemos que mejorar las telecomunicaciones, se viene la transformación digital, está llegando 5G, pero lo que estamos viendo de reacción de la industria parece contradecir todos estos lemas que vienen desde el gobierno. Claro, y ahorita creo que mencionaste un punto bien importante, ¿no? En cómo o cómo se quieren establecer estas políticas es cuáles son los incentivos que hay. Y yo creo que ahí es donde ni siquiera estamos atendiendo bien ese elemento, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En México el servicio universal estaba ligado, o lo que entendemos como servicio universal estaba más ligado a tecnologías cableadas o más bien fijas, pero no se ha migrado o no ha evolucionado, ¿verdad? Este concepto a un escenario en donde quizás la movilidad, e incluso te digo algo también, el uso de tecnologías satelitales creo que pueden ser muy útiles en llevar la conectividad a zonas que se tienen muy bien identificadas, ¿verdad? Que están en fuera de las áreas metropolitanas, en áreas de difícil acceso. Ahora, regresando a la parte de incentivos, José, creo que el proyecto, por ejemplo, de CFE, Internet para Todos, no está bien claro cuál es el rol, ¿verdad? De los fondos que maneja digamos, esa parte de CFE, de la comisión, y cómo trabaja con otros operadores para hacerlo, ¿verdad? Porque al menos, digamos, yo no trabajo el tema de CFE tan cercanamente como me gustaría, o no lo observo tan cercano, pero me parece que cuando diseñan el presupuesto y la forma de CFE, queda la duda, ¿no? De qué tanto puede hacer CFE ellos como desarrolladores de red, o si van a funcionar como lo que teníamos en el fondo, no me acuerdo, ahorita se me escapa el nombre, pero teníamos un fondo que se asignaba a proyectos de telecomunicaciones. Entonces, como que no queda claro, ¿verdad? Si es una política de ten este dinero, parte de gobierno, hazlo tú solo o asígnalo como se hacía algunos años. Y en ese punto creo que estamos topando un poco con pared. En el otro punto de los incentivos, me parece que en movilidad está muy claro que ya hay ideas, ¿no? Que están planteadas. Uno de los incentivos principales, o que creo que se deberían estudiar considerar con mayor tenimiento, es al menos una parte de los derechos que se pagan, ¿verdad? Porque quizás dices tú, ok, el Estado no quiere dejar de recaudar porque no hay ahorita de dónde sacarlo, estamos en una situación complicada. Bueno, ¿qué pasa si das la alternativa, ¿no? De que, oye, tú tienes una concesión de 15 años, que le restan, ¿qué te parece si en los siguientes 5 años, en lugar de abonar 60%, ¿verdad? De lo que debes, compruébamelo en las inversiones. Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Este esquema que menciono no se propuso así a la letra, pero conozco que el IFT propuso un intercambio de pagos por obligaciones. Entonces creo que ahí tenemos una dinámica. Y dos, creo que el gobierno debió ahí o sea, entender que el IFT está colaborando en cómo diseñar un plan de llevar conectividad a zonas y generar incentivos dentro de los propios concursos. Tenemos en tele, y creo que ahora lo vamos a ver en la IFT 10, ya el IFT ha metido incentivos económicos de pagas un poco menos por la contraprestación. Eso me parece que está en línea con lo que observamos, por ejemplo, en nuevos entrantes en Estados Unidos, pero también hay, digamos, incentivos intermedios que es tienes que dar cobertura, pero puedes usar otra banda de frecuencia, puedes utilizar la infraestructura de un tercero. Entonces, como que hay una estructura, ¿verdad? Hay una manera de estructurar cómo cumplir esas obligaciones sin que yo te exija que vayas y tengas 3 antenas distintas. Y la parte que creo que no estamos atendiendo, pues es una que mencionaste que es muy importante, que es cobertura no significa servicio. Me parece que nos falta atacar mejor cómo si podemos hacer llegar servicios a áreas lejanas, cómo garantizar que haya un centro de atención, no un centro de atención a clientes, pero cómo garantizar que el cliente tenga comunicación con su proveedor de servicios por fallas o por comercialización de productos. Me parece que ahí hay un elemento que al menos a mí me escapa mucho, que es cómo funcionan las cooperativas, o en el caso de México también, bueno, las cooperativas me refiero creo que Argentina, tú tienes trabajos muy interesantes publicados de ello,
Y en México creo que falta un poco de ver cómo las redes comunitarias pueden cumplir esa función. Me parece que hay expertos en México que lo trabajan, yo no me atrevería mucho a hablar, pero creo que ahí tenemos las bases, pero que falta cooperar, y también en Hacienda y el Poder Legislativo son, digamos, lugares en donde hay que ser muy vocales en que se puede sustituir, ¿no? La parte del componente de pago de las licencias, que al menos por unos años, igual que no vaya la tesorería todo, pero que se cumpla en solucionar conectividad a todas estas comunidades. Si mencionaste ejemplos que ya se están dando en Brasil, por ejemplo, yo te asigno una banda 450, pero puedes dar la cobertura en otro espectro que ya tengas asignado, digamos. Pero, y también la compartición de infraestructura, que en México para ciertos operadores viene siendo ya obligatoria. Pero realmente no veo que haya una estrategia bastante puntual que impulse eh, esa expansión de cobertura, porque volviendo al tema, tú hablas de los satelitales, sí, los operadores satelitales, si la cobertura fuera servicio, pues México tiene cobertura 100% Uh -huh. geográfica con los operadores satelitales, pero por una cuestión de costos, para servicios minoristas, ya sea de telefonía, ya sea de internet, ya sea de cualquier otro tipo de servicio de datos, los costos son bastante onerosos, aparte de que no todos los dispositivos que están disponibles de alto costo pueden soportar todas estas aplicaciones. Entonces, no es una alternativa realmente viable para un servicio de masa. Por eso, digamos, si vemos en servicios minoristas cuántas personas ellos sirven en México, es menos del 1% de todas las conectadas. Claro. Pero para algo más sencillo, lo que viene siendo televisión paga por satélite, Uh -huh. si tú no tienes una tienda donde puedas comprar los servicios o donde pagar los servicios, como los puedes contratar, independientemente de que tengas una cobertura del 100% del país. Ahora, dando un paso atrás, lo que habías mencionado de la eliminación de la subsecretaría de Telecomunicaciones de la SCT. Cuando nosotros miramos a Colombia con la creación de un viceministerio para la transformación digital, al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, donde se empieza a considerar por medio de un decreto la asignación de espectro para 5G, pero con una coordinación de 8 entidades distintas del gobierno, cada una, digamos, salud, educación, energía, etcétera, para que haya una coordinación centrada del mismo Indotel. Con el plan de Internet de las Cosas que se publica en Brasil, las iniciativas que estamos viendo de una incubadora de 5G que te anuncia en Chile, la estrategia nacional que te quiere de transformación digital que está tratando de impulsar Costa Rica. Vemos en toda la región que en lugar de desaparecer el ente de telecomunicaciones, lo que vemos es una agrupación de funciones que en su momento lo vimos hace más de 10 años con la creación de Ofcom en el Reino Unido, con contenidos audiovisuales, telecomunicaciones, etcétera, y una transformación de ese ente convergente a ya no solamente dictar política pública, ya no solamente monitorear el mercado, sino coordinar con otras entidades de gobierno cómo vamos a hacer esa transformación digital. Ante este nuevo escenario y esta tendencia mundial, ¿cómo cae esa eliminación de la Subsecretaría de Comunicaciones en México? Lo que implica que ya no tienes un punto claro donde ir, y dependiendo de la cantidad de fondos que se les reduzca o la forma en que se asignen las responsabilidades, podría hasta causar mayor burocracia y atraso. Bajo ese contexto, ¿cómo podemos estar hablando de una política pública de transformación digital que se apoye en 5G cuando tenemos también, por otro lado, todos estos atrasos y todos estos problemas en la asignación de espectros radioeléctricos? Y no vamos a hablar todavía de las partes impositivas, no vamos a hablar de las dificultades que hay en obtener autorizaciones de permiso para el despliegue de infraestructura. Bueno, en el caso
muy amplia la pregunta, voy a tratar de centrarme, ¿no? En qué creo que es las implicaciones de desaparecer esa división de la SCT. O sea, como contexto, pues ver que en México la administración federal actual del presidente López Obrador está muy centrada en generar ahorros, en reducir parte del aparato de gobierno, ¿verdad? Obtener ahorros supuestamente a través de un programa de austeridad. Bueno, el problema es de que aunque tú desaparezcas a una parte de la SCT, no desaparece el mandato que tiene el Ejecutivo, ¿verdad? Y aquí acabas de mencionar algo bien importante, que es reguladores, o perdón, agencias gubernamentales, viendo cómo se inscriben ellos en un panorama más grande. En México ya tenías una guía, ya tienes una guía de qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿verdad? De qué le toca al IFT como organismo constitucional autónomo y qué le toca al Ejecutivo, ¿verdad? Genéricamente. El Ejecutivo lo puede hacer siquiera a través de una oficina de presidencia, pero era más que claro en México que eso iba a caer en la SCT. Yo creo que la desaparición de esa división de la SCT está en el contexto de dar a entender que se reducen el tamaño del organigrama, pero no necesariamente la cantidad la magnitud del aparato burocrático medida en recursos humanos, ¿verdad? La SCT tiene obligaciones que tiene que seguir cumpliendo de acuerdo a la ley y se puede cambiar el nombre, puede cambiar el número de subdivisiones que tiene. Ahora, yo creo que la SCT, en ese contexto que mencionas de reguladores o agencias enfocadas en la transformación digital, tenía un reto de inicio muy fuerte, ¿verdad? Es la primera SCT que nacía sin tener a cargo todo el régimen de las concesiones de telecomunicaciones, ¿verdad? Sin supervisar esa parte de las empresas que tienen espectro, pero también de las que necesitan un permiso o renovar su permiso para operar como concesionarios de telecomunicaciones. Creo que al principio del inicio de este nuevo régimen, la pregunta es, ¿qué va a hacer SCT sin esa atribución ya, verdad? La del régimen pasado, de Peña Nieto, nace con las obligaciones tradicionales, pero se les desaparece y sigue desarrollando el programa de México Conectado, por así decirlo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer SCT, verdad? Entonces creo que al principio había mucho una percepción de que era habilitar la conectividad que faltaba, desarrollo, digamos, de la conectividad, pero también empezaban a haber temas de transformación digital. Creo que la desaparición reduce significativamente la capacidad de que el gobierno federal o el poder ejecutivo, para ser muchísimo más claro, sea un hub o sea un coordinador de esfuerzos entre agencias. Eso se pierde, ¿verdad? Porque si bien la SCT tiene que seguir publicando temas como creo que el programa de espectro radioeléctrico nacional y otras atribuciones que tiene, ya no sabemos quién en la SCT está interesado o puede generar, por ejemplo, un programa para coordinar políticas de ciudades inteligentes o de modernización de las carreteras, por ejemplo. Entonces, creo que ahí el riesgo, José, y no sé si con esto respondo a mucha de la pregunta o parte de ella, es que se pierde, ¿verdad? En lugar de ser una agencia más moderna, ¿verdad? Que diga, ya no tengo que administrar concesiones de espectro, tengo que ver cómo modernizo parte del gobierno, parte de la sociedad, creo que se pierde ese espacio y ahora un poco de la crisis es para el IFT, ¿verdad? Porque el IFT también, la pregunta es, ¿entro yo a coordinar eso? ¿Verdad? Que no, la Constitución no dice el coordinador de transformación digital tiene que ser SST o tiene que ser el gobierno federal, pero se queda un vacío de quién puede juntar esos esfuerzos. Entonces, eso también creo que es un problema institucional que hay que atender. Mencionas que uno de los motivos donde se están haciendo estas reducciones es por una estrategia de conservar recursos y ahorros que tiene el gobierno, pero distintos expertos académicos en México y el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones han emitido comunicados que dicen que el impacto económico, el ingreso que genera las las regulaciones que hace el IFT, le generan más de 20 veces el costo de mantener el instituto. Entonces, esta justificación
de intervenir en el regulador de telecomunicaciones, que es un órgano autónomo, no cae. Entonces, y si en el órgano autónomo vemos que sus funciones están teniendo un impacto positivo en las arcas del gobierno, entonces, ¿por qué no vamos a ver en el organismo de política pública, que viene siendo la subsecretaría, si cumplía todas sus funciones, no iba a tener un impacto similar? Entonces, ¿qué pasó? Porque uno sí te puede probar que hay un impacto, en el otro lado nunca hubo una discusión, nunca hubo una defensa, pues obviamente no era autónomo. Y eso es, aparte de todas las investigaciones que se han hecho del impacto que puede tener la transformación digital en la creación de empleos, en la innovación tecnológica y en el desarrollo social. Esa es una de las preguntas que me gustaría que abordases. Y por otro lado, ante este vacío que aparentemente está quedando en la parte de política pública, ¿cómo están reaccionando los estados? Justo en eso, ahora que ya entiendo mejor tu pregunta, es el México, parte de lo que mencionaba hace unos minutos de la austeridad republicana o querer cortar parte del gasto, digamos, burocrático en México. Hay un conflicto político también, que es desde la campaña, y no sé si de esta, sino o de las pasadas, hay un discurso o un mensaje que es, hay ciertos agentes de gobierno o personas funcionarios de gobierno de alto nivel que ganan más que el presidente y hay una identificación, ¿verdad? Esas personas tienen, en el discurso del presidente, tienen una especie de marker, de banderita roja. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador para cumplir esa promesa de campaña de que no ganen más que el presidente? Pues parte fue, digamos, se reformó lo que pueden ganar los funcionarios públicos, pero escapan a esa modificación, digamos, el poder judicial, por ejemplo, los magistrados de la Suprema Corte y también los que encabezan los organismos constitucionales autónomos. Entonces, ¿qué es lo que, aquí tenemos un conflicto que se sigue desarrollando, que es, no los pude cortar con con ese primer intento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observamos después? Viene la propuesta del INMECOP, que era concentrar en un solo regulador a la COFESE, a el IFT y creo que al regulador de energía, ¿verdad? ¿Cuál era si tú revisas la propuesta de ese entonces, pues era cortar empleos, era la manera en cómo eso producía ciertos ahorros, ¿verdad? Y notablemente ibas a reducir el número de consejeros, ¿verdad? De siete, bueno, de los que tenía el IFT más COFESE sumados, a creo que cinco. Entonces, es muy obvio, bueno, para mí es obvio que esto se inscribe en ese conflicto, ¿verdad? Contra estos funcionarios. ¿Qué es lo que cuál es parte de la justificación o de por qué se dice en el mensaje presidencial, ¿no? De que la SCT o el gobierno puede hacer las funciones, pues porque muy probablemente sería tratar de traer o de meter al aparato del IFT, ¿verdad?, en el gobierno federal, pero sin los comisionados. Y eso no sabemos qué repercusiones puede tener en otros organismos autónomos en México. Entonces, yo creo que la explicación, más que una cuestión técnica, y esto lo digo sobre todo para los colegas fuera de México, esto es muy probablemente la continuidad de un tema o de un conflicto político que se está resolviendo. Ya tenemos digamos, el good cop, bad cop, ¿verdad? O sea, tienes que el punto medio fue el INMECOP, no sabemos si vamos a resucitar en la discusión de esa alternativa, pero ya tenemos que la visión más drástica parece ser la eliminación no nada más del IFT, ¿verdad? Sino de otro tipo de organismos autónomos, con la excusa de que el gobierno lo puede hacer. Entonces, estas ideas deben estar siempre en el centro de cómo vemos este tipo de conflicto. Y esto lo digo de que en la parte de telecomunicaciones, pues a veces los colegas queremos abordar esto desde el punto de vista técnico, pero esto no deja de ser un conflicto político. Y en eso yo creo que es muy importante tener comunicación en este caso creo que en el Congreso el contrapeso va a ser el Senado, y que son los representantes de los partidos PRD, PAN y PRI que pasaron la reforma de telecomunicaciones, de que es hora de defender parte del legado de sus propios partidos y
bueno, que viene también en favor de una causa democrática, ¿verdad? Que es tener estos órganos separados de un poder que viene y va con elecciones para que puedan hacer decisiones técnicas robustas y aparentemente libre de presiones desde el gobierno federal. Entonces, no sé si más o menos ahí cubrimos tu pregunta. Déjame ver si te entiendo. Ujú. Lo que me has dicho, esto es parte de un discurso político que no está enfocado realmente en el desarrollo de las telecomunicaciones o en lo que es relacionado a la transformación digital, sino que tiene como objetivo eliminar una autonomía que tiene el regulador de telecomunicaciones para volcarlo hacia el poder discrecional del Ejecutivo. O sea, es regresar a Cofetel. Muy probablemente, José, muy probablemente sería regresar a un esquema en donde tengamos a un regulador que regrese a ser, o bueno, es más, ni sabemos cómo se vería esa nueva agencia, ¿verdad? Tal vez sería un apéndice de la SCT que se llamara Cofetel 2, si le quieres decir así, que viera el régimen de administración de concesiones y todo esto. Pero yo creo que este problema, esta circunstancia, esta coyuntura en la que estamos por un tema político, puede tener unas implicaciones bien fuertes en competencia y bueno, obviamente en democracia, pero aquí me quiero centrar en competencia, porque es la reforma de telecomunicaciones. Tú concebiste al IFT no nada más para sacar el régimen de administración de las telecomunicaciones, de las concesiones, para sacarlo de la esfera discrecional. No nada más eso hace la reforma, sino que la reforma dice, y te doy a ti las atribuciones de ser un regulador económico en tu materia. Si lo pasamos acá, así tal cual, pues la implicación es muy dura, porque no nada más le regresarías las atribuciones de administrar el régimen de concesiones, de servicios más de órbita y espectro, sino que también ahí el Estado ahora va a ser también el regulador, y eso puede tener puntos de conflicto, por ejemplo, con el TEMEC. Entonces, al abrir la caja, ¿no? Que esto requiere una reforma constitucional, no hay que olvidarlo, al abrir la caja de ver qué le movemos a la reforma de telecomunicaciones, arriesgamos también el cómo estamos regulando para competencia económica a las telecomunicaciones en México. Entonces, el querer solucionar el conflicto con una reabsorción de estos organismos puede generar una crisis de regulación en telecomunicaciones, por lo menos, ¿verdad? No sé qué implicaciones puede tener eso en pasar la COFESE a alguna agencia del Estado, porque también los organismos constitucionales autónomos tienen que ver que este puede ser la plantilla para ver dónde lo reincorporan y en qué ministro o en qué secretario van a recaer de facto esas obligaciones que se les daban en Constitución y en varias leyes. Sí, para el que no sabe lo que es el TEMEC, que es el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, la reacción de los estados. Si ha escuchado algo, esto es teniendo en cuenta de que va a ser totalmente asimétrica y los estados más organizados y con más recursos son probablemente los que se muevan de forma independiente una transformación digital, dejando a los pobres más pobres. Sí, José, ahí creo que ese es un tema que creo que en México no lo vemos mucho. Hay una especie de sesgo de ver los temas a nivel nacional, pero una de las cosas, por ejemplo, bien útiles que nos mostraba el censo del SST de regiones con grados de marginalización, es que te ayuda a ver, o sea, cómo es bien diferente el estado de Puebla, el de Nuevo León, de cómo se distribuye la población, y es si un operador, ¿verdad?, tiene su impacto en un área metropolitana y tienes un estado que la mayoría de la población está en 90% está en esa área metropolitana, pues bueno, tienes una dinámica de desarrollo que va a ser bien distinta a la que tienes en lugares con mayor dispersión de la población. Aquí creo que los estados también tienen una necesidad o hay una necesidad de los estados de ver, o de los gobiernos locales, de saber a quién referirse para realizar algo. El estado, por ejemplo, de Jalisco, y esto es obviamente antes de la crisis de si suspendemos al IFT y antes del COVID y todo esto,
la SCT, por ejemplo, perdón, la SCT del gobierno de Jalisco, yo recuerdo al gobernador en un foro que se dio en 2019 en la Ciudad de México, que mencionaba que ellos tenían una iniciativa para hacer una infraestructura de fibra óptica pensada como transporte y como acceso final, pero tenemos que el Estado de Jalisco tiene ciertas capacidades para estudiar esa política, no necesariamente van a ser las mismas que tiene el Estado de Tlaxcala o tal vez Chiapas, entonces nos va a generar un conflicto al final de cómo de tener estados que puedan, digamos, estudiar estas aplicaciones digamos, telecomunicaciones como utilities, pero no tenemos una referencia central o un coordinador, que creo que esto lo pudo haber hecho, ahí cabría, por ejemplo, dentro de la esfera de SCT, el cómo coordino esfuerzos locales con esfuerzos nacionales, cómo traslado el know-how o cómo canalizo incluso inversionistas, que también eso es uno de los puntos. A veces se piensa que en México no hay interés en ir a las áreas rurales, pero yo, por ejemplo, yo conozco de primera mano a personas bueno, un fondo extranjero que me preguntó de cómo podrían ellos asociarse con Altán para llevar acceso a ciertas comunidades rurales. Entonces, no es que nadie quiera llegar ahí, sino que falta ver cómo canalizamos también todos estos esfuerzos. Y yo te diría que ahorita si la gente quiere ver algo muy palpable, ¿no? de esta brecha que dices que se puede agrandar, pues es ver la gente que tiene en sus hogares, ¿verdad? Menores de edad y que tienen que seguir tomando clases, la dificultad que ha sido para los que, o sea, para equilibrar tengo clases presenciales en línea contra el uso de cómo se usa radiodifusión para tratar de cubrir a la mayor parte de los alumnos, ¿verdad? O sea, tenemos que hay la brecha de acceso, en este contexto se puede volver una brecha de capacidades y a niveles estado puede ser las consecuencias pueden ser mayores de lo que pensamos. Mencionas dos o tres veces durante la conversación, y ya estamos terminando, los operadores rurales o los operadores pequeños, pero cuando uno habla con la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, que tiene más de 200, 300, muchas veces cableros pequeños, ellos te van a estar diciendo, bueno, a mí el gobierno no me ayuda, yo le pido ayuda y no me la facilita. Y estamos hablando que son los operadores que muchas veces atienden pueblitos de 100, 200 personas. eh, pero no se dan incentivos. Por otro lado, vemos que se han hecho algunos avances para facilitar a las comunidades indígenas para que puedan acceder a frecuencias, etcétera, pero no hay un financiamiento para poner los equipos, porque gracias que no me vas a estar cobrando lo mismo que le cobras a los operadores, pero yo necesito esa infraestructura que no llega gratis. Entonces, ¿cómo podemos, son los mismos estados que me estás diciendo ahora mismo, como el de Jalisco, obviamente el Estado de México, Nuevo León, que son estados con bastante dinero en comparación sobre todo con el sur y el sureste de México, ser una alternativa para estas entidades? ¿Y hasta cuánto pueden llegar estas alternativas si muchas veces la infraestructura del gobierno, en este caso de la CFE, es a nivel nacional? Es a nivel nacional y aparte hay otra cosa que mencionas, que es, aunque haya en México estados aparentemente más ricos que otros, como quiera la distribución o sea, la mayoría de los impuestos son federales en México. Y esa renta, por así decirlo, esa captación de impuestos en Jalisco, Nuevo León, pues se distribuye desde la federación, ¿verdad? Y no es como que todo lo que se haga en Jalisco se quede en Jalisco, Nuevo León. Eso es una discusión y es un rabbit hole enorme. Pero para centrarnos en, oye, si tenemos este tipo de distribución, ¿verdad? Que digamos, viene desde el centro y aparentemente la granularidad no es tanta como para decir, oye, vamos a generar un corredor de conectividad en Tlaxcala o qué sé yo, tenemos que las mismas formas de organización a menor escala son las que han dictado algunas cosas que el gobierno ha tenido que cambiar o, digamos, agencias del gobierno han tenido que cambiar. Ahorita mencionaste, por ejemplo, frecuencias, no sé si este es el caso que mencionas, pero frecuencias experimentales
o frecuencias, perdón, para una red comunitaria que se dieron con un permiso experimental. Y creo que hubo que tener una acotación en la ley de que los derechos que un operador tradicional hubiera tenido que pagar no lo hiciera esa organización. Entonces, muchas veces pues nos unimos al adagio, ¿no? De que la tecnología, y en este caso también a veces la sociedad va más rápido que la ley. Pues en principio es escuchar, o sea, para zonas en donde puedes tener formas de organización como cooperativas, organizaciones comunitarias sin fines de lucro, pues lo primero es garantizar que haya quien pueda escucharlas, canalizarlos. Creo que el IFT ha hecho o ha parchado un poco esa deficiencia que se tenía. Por lo menos el IFT también ha sido muy ilustrativo en ver que hacen temas de permisos comunitarios. Muchos de ellos, obviamente, estoy hablando de radiodifusión, pero en la parte de los proveedores por utilizar un término de Brasil, proveedores de pequeño porte o de menor escala, creo que sí tenemos un problema que no los estamos, cuando hablamos de cómo está concentrado el mercado, lo hablamos nacional. Cuando hablamos incluso de concentración de frecuencias, lo hacemos nacional. Entonces, hace falta una mirada más local, y eso creo que es más bien una pendiente que se tenía del IFT más que algo, digamos, que se tenga que poner en la parte de las leyes. Entonces creo que el IFT es un momento para agregarle, ¿no? En lugar de decirle que se achique, que ver cómo ese IFT se puede desconcentrar un poco para ir a lugares en donde se pueden desarrollar, qué necesitan esos operadores de pequeño porte, ¿verdad? Porque podemos ver, retomando el caso de Brasil, de que una alternativa es, oye, tú necesitas ahora, o estás viendo que puedes montar infraestructura radioeléctrica para dar servicio a Internet, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si la subasta IFT10 cerramos una parte para que sean condiciones de operador de pequeño porte? Generar asimetrías que sean, digamos, hechas adrede, hechas a propósito para desarrollar esos sectores. Desafortunadamente creo que estamos muy centrados en la parte nacional y ahí lo que necesitamos es ver si se requiere tal vez alguna figura, ¿verdad? Para reconocerlos como proveedores muy relevantes en una escala tal vez limitada, pero que están cumpliendo una función muy importante y después analizar cuáles son ellos muy claramente ya lo han dicho, ¿verdad? Cuáles son algunos de los insumos que necesitan, infraestructura de transporte a dónde enlazarte, la parte de los insumos de interconexión, no he escuchado algunas demandas de espectro, pero puede ser. Entonces yo creo que ahí es lo que hace falta es fortalecer a la entidad autónoma para que se piense cuál es el diseño que se necesita en México para apoyar a esas organizaciones, porque también no, hay que recordar algo, José, que el derecho a las TIC o, por ejemplo, a Internet es una especie de derecho humano. Entonces, hay que dejar de ver que son empresas de menor escala, ¿verdad? Están sirviendo un mercado que de otra manera tal vez no tendrían esas alternativas y que la gente no puede ir, no, si yo vivo, por ejemplo, en una parte rural de Nuevo León, yo no tengo el expertise o la suficiencia técnica para decir, oye, yo instalo fibra y me hago yo el ISP de aquí de General Terán, ¿verdad? Tiene que haber una empresa o una organización que lleve a cabo esos costos y que tenga la capacidad técnica. Entonces, me parece que esa es una pregunta para la que se tiene que analizar de manera plural, ver si hay una agencia que pueda concentrar esos esfuerzos y pensar en asimetrías positivas. Me gusta lo que acabas de decir en términos de cómo hay que ver de forma micro toda la adopción de las tecnologías y creo que una de las enseñanzas que nos ha dejado el COVID a nivel global, no tan solo de México, de América Latina, es que la gran mayoría de los datos y las estadísticas que se han acumulado sobre el sector de las telecomunicaciones no sirve para nada. Digamos, a mí que me digan que tengo un 100% de penetración no me dice exactamente dónde están esas líneas y que todo el mundo tenga internet no me dice quién tiene un acceso de 512 o quién tiene un acceso de 100, de 100 megas que te impacta directamente en el tipo de aplicaciones que puede o no puede usar. Y esto sí que entra en la parte de los dispositivos, los sistemas operativos, las computadoras, costos de software, etcétera.
Eh, Dos cosas. Lo que dice es bastante positivo, me parece que es algo donde eventualmente se debe caminar y ya lo estamos viendo en otros lados con ese análisis regional. Ahora, con todo el preámbulo que me habías dado, antes de decir eso, me parece que tenemos un contexto demasiado controversial, demasiado belicoso, podríamos decirse, en términos del entorno de telecomunicaciones de México en estos momentos para que algo que sugiere diálogo, comunicación y cooperación se dé frutos a corto plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, para ir concluyendo, en 5G Américas hemos identificado como las tres principales barreras para esa transformación digital eh, los modelos recaudatorios de espectro, estos altos precios de espectro de forma directa o indirecta, ya sea con los que se cobra en un proceso de subasta, pero también no nos olvidemos de todos los impuestos que vienen después, tanto para el operador como para el consumidor y también para los dispositivos que se están utilizando y para la infraestructura. Eso es uno. El otro aspecto que hemos identificado es toda esa burocracia a nivel local de municipios en torno al despliegue de infraestructura. Es un desafío bastante importante eh, poder llegar a colocar infraestructuras y si no se obtienen los permisos, en algunos lugares de América Latina, esos permisos han estado pendientes en muchas ocasiones por años Ujú. y los operadores empiezan a ser multados porque no dan esa cobertura o se ha deteriorado la cobertura. Entonces tenemos los altos costos, tenemos por otro lado, básicamente tenemos los despliegues de infraestructura y un tercer problema que hemos identificado en América Latina y el Caribe en términos de despliegue y lanzamiento de tecnologías móviles para su impacto a la economía es que hace falta un plan de desarrollo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que para esta, porque siempre se habla del impacto positivo en la economía, de las redes móviles, su adopción y su crecimiento, pero tiene que haber una causalidad, no va a pasar mágicamente y esa causalidad tiene que impulsar la innovación tecnológica, tiene que impulsar la adopción de estas tecnologías y tiene que impulsar el lanzamiento de nuevos negocios. ¿Cómo ves estos tres grandes desafíos en este entorno politizado, desafortunadamente, que está viviendo México en estos momentos, teniendo en cuenta que esa transformación digital ya no tiene insumos endógenos para impulsarse, sino que tiene aspectos internacionales donde al momento de que tú no puedes incrementar la eficiencia de los sectores productivos de la economía, tus competidores sí lo pueden estar haciendo y vas a quedar en desventaja porque estás peleándote internamente por un asunto que eh, no, muchas veces no puede tener un fundamento financiero o económico para que se esté dando. Y aquí estoy hablando muchas veces de las iniciativas o las explicaciones que están llegando desde presidencia para sus actos en torno a el sector de telecomunicaciones, tanto en el aspecto de regulación como tanto en el aspecto de política pública. Y con esto estaríamos cerrando. Sí, aquí viene un momento bien importante porque aparte creo que una de las cosas que no debemos de subestimar en México es que con el presidente Biden puede que vaya a haber cambios en temas de políticas laborales, pero quizás de los más importantes en política energética, ¿verdad? Ya no va a haber, o sea, ahí es donde puede haber una ruptura entre cómo se desenvuelve en el escenario, si quieres, del TEMEC, pero también en general de su área de influencia. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos ante las energías, por ejemplo, las renovables y México? Entonces, creo que ahí viene una crisis interesante de que hay sectores productivos o hay áreas de la economía eh,
que se van a empezar a desarrollar con diferentes miras y eso pues obviamente también te puede resultar en atrasos, ¿no? Si en México tienes que parte del mensaje en el término de las políticas de energía han sido un poco abrasivas con respecto a los generadores de energías limpias, pues tienes que se pierde la oportunidad de generar desde gobierno un esfuerzo como el que mencionas, ¿no? De cómo nos apoyamos en el entorno de telecomunicaciones para desarrollar un elemento que puede crecer en este entorno de relaciones que tiene México. Creo que mucho, o sea, en México históricamente sabemos que este tipo de iniciativas o cambios macro que vemos es porque ya se trabajó en la base de la pirámide, se trabajó extensamente, sea a nivel sociedad civil o sea a nivel industria. Así es como se van a tender a impulsar los cambios y dependemos que haya también de una oportunidad política, ¿verdad? De que el presidente o siguiente presidente decida incorporar eso o la legislatura. Entonces se requieren de corrientes de política pública, de que se desarrollen problemas y también de cierta oportunidad en el ámbito político. Pero creo que en México aquí lo que se está perdiendo un poco de vista, ¿verdad? Es que quizás no tenemos que organizar desde arriba, ¿verdad? El esfuerzo de que, oye, SCT, tú me vas a coordinar la transformación digital para no rezagarnos con respecto a algunos estados de Estados Unidos o de Canadá. No, esto es un momento para decir, oye, pues, ¿cuáles sectores, o sea, qué va a cambiar, ¿no? En estos sectores en donde estoy súper conectado con Estados Unidos o lo quiero desarrollar y en dónde puedo desarrollar yo alguna intervención específica, ¿verdad? Tal vez por dar ejemplos así muy en el aire, quizás la empresa de transportes no necesite de que el Estado intervenga para modernizarse, quizás ellos tienen una excelente comunicación y un entendimiento superior a cómo incorporar las TIC a su actividad para hacerse más competitivos. También eso depende del grado de competencia interna que hay en el país, pero quizás, por ejemplo, la industria agrícola o el sector agrícola o la industria de químicos sí necesita alguna intervención diferenciada para cómo incorporar algunos elementos de tecnología, o qué cambiamos en ese entorno, ¿verdad? En esas localidades o incentivos económicos para que adopten. Entonces yo creo que va a ser esto va a ser dejado del lado de la esfera gubernamental y va a ser algo que se va a desarrollar dentro de ciertos clústeres o dentro de cierta agrupación de industrias. Yo creo que es algo que no hay una respuesta ahorita de cómo hacemos para mover eso adelante. Creo que eso va a seguir la línea de desarrollarlo sectorialmente para tratar luego de impulsar cambios a mayor escala. Pero creo que los obstáculos que ya mencionaste, ¿no? De altos costos del espectro, creo que también iba por ahí dificultad para obtener dispositivos y la parte de los permisos, pues son barreras que van a seguir hasta que haya, yo te diría, no necesariamente una voluntad del gobierno federal de admitir algunos cambios. Creo que también, y específicamente en la parte de permisos, va a ser mucho de cómo interactuamos o qué incentivos realistas tenemos para darles a estos cabildos para que cambien sus reglas o para que al menos las homologuen. Entonces, creo que es mucho de bottom-up en lugar de top-down. Sí, Jesús, ya para estar concluyendo, me gustaría ver si tienes algunas palabras de conclusión que resuman todo lo que has visto y nuevamente desde 5G Américas te damos las gracias por tomar de tu tiempo para compartir tu visión acerca del mercado mexicano y otros mercados del resto de América Latina. Gracias, José. Pues me gustaría concluir nada más con que México tiene muy buenas condiciones para, por ejemplo, si agarramos una vara como el despliegue de 5G, México tiene muy buenas condiciones para estar entre la primera oleada de países que lo hagan, pero México gozó en unos momentos hace algunos años, ¿verdad? Digamos hasta 2018. Bueno, todavía México es ejemplar, por ejemplo, en el diseño institucional que tiene, cómo diseñó el IFT, ese tipo de políticas. Y México ya vivió como que un periodo de mostrar un camino distinto, pero ahora como que nos estamos enfrentando a fuerzas internas, ¿verdad? Que hacen que en México tal vez esté tomando pausa en este momento internacional. Y se va a volver muy interesante ver lo que pasa en otros mercados de la región, en Brasil, en Colombia,
en cómo les va, por ejemplo, con las primeras asignaciones de espectro 5G, cómo se va, quiénes son los usuarios de 5G, porque aquí asumimos que nada más va a ser un cambio de teléfono, pero no sabemos si empresas, ciudades inteligentes van a aprovechar esa infraestructura. Entonces va a ser una etapa donde México creo que, o en México tenemos que abrir un poquito más los ojos, parar un poquito mejor las antenas, ver qué se está haciendo en términos de política pública, ¿verdad? Para renovar estos regímenes de administración del espectro que vienen desde los 90 y qué hacemos también para ayudar a que la infraestructura móvil sea una infraestructura base de innovación a lo largo de varias esferas societales. Y no sé si 5G va a ser un tema de cierre de brecha, pero es cómo usamos los recursos que tenemos actualmente para evitar que la brecha de acceso se transfiera en una base, en una brecha, perdón, de capacidades en esta década que me parece que ahí viene el doble filo de tuvimos que adoptar más prácticas digitales. Pues sí, ¿verdad? Durante esta pandemia, ¿a costa de cuántas vidas? Eso es un primero. Y dos, esa adopción no va al mismo ritmo para todos. Entonces, estamos ante esa herramienta de doble filo en donde tenemos que recapacitar un poco de cómo obtenemos al menos una base común, ¿no? Para poder adoptar estas tecnologías en nuestras actividades futuras. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, y espero que podamos retomar en un futuro la conversación. Muchísimas gracias, José. Un gusto estar aquí platicando.